Bien, bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bien, gracias. Sí, excelente. Me da mucho gusto saber que se encuentran bien y bueno, pues también me da mucho gusto que ya estén aquí. Entonces, si les parece, vamos a iniciar y en cuanto se vayan agregando las demás personas, les vamos dando acceso. Gracias. Al contrario. El día de hoy, bueno, concluimos con nuestro curso Inclusión y Discapacidad. Si bien recuerdan, esta capacitación tenía una duración de 10 horas. Entonces, bueno, pues el día de hoy estamos terminando con este curso. Espero que, bueno, haya sido de su total agrado y lo que nos falta por concluir, pues igual espero que sea beneficioso para ustedes, que sea información que enriquezca lo que ustedes ya saben y bueno, sobre todo que les sea funcional para poner en práctica en determinado momento de la vida, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito pues familiar, personal, incluso en el ámbito académico para aquellas personas que pues aún siguen estudiando o que en determinado momento pretenden seguir con esta cuestión educativa, ¿vale? Entonces, denme un segundo. Ok, entonces, bueno, pues el día de hoy estaremos hablando sobre metodología de la evaluación. ¿Sale? Eh, este tema, bueno, pues todavía forma parte de nuestra unidad número 3 y vamos a comenzar. Aquí, bueno, es importante mencionarles que el proceso de evaluación centrado en los procesos de enseñanza y aprendizaje nos ofrece una vía adecuada para la evaluación de los alumnos o las alumnas, así como de todas aquellas personas con alguna necesidad educativa especial. Y bueno, también es importante mencionarles que esta evaluación supone un carácter interactivo, mismo que se va a relacionar claramente con la concepción de necesidades educativas especiales, difundidas en términos de las características y necesidades de cada uno de los alumnos. Todo ello en relación con cada una de las respuestas que el medio escolar va a presentar hacia cada una de esas necesidades especiales que presentan estas personas. Aquí, bueno, pues básicamente es que cada una de las instituciones que decida ser incluyente tiene que evaluar sus métodos de inclusión o en este caso, sus procesos, de tal manera que se pueda verificar si lo que están haciendo realmente es funcional para tener a una persona con algún tipo de necesidad especial. Y en base a esa evaluación, pues también determinar si lo que están trabajando al interior de esa institución o de esa empresa, pues realmente es beneficioso para ambas partes, tanto para la persona que tiene la necesidad especial como para la persona que está recibiendo o las personas que están recibiendo a ese otro individuo, ¿sale? Entonces, bueno, básicamente pues esa es la importancia que tiene el que se hagan estos procesos de evaluación continuamente dentro de las diferentes instituciones. Y bueno, aunque les mencioné que esto se tiene que hacer para empresas y organizaciones, es algo que habitualmente nosotros vamos a encontrar al interior de instituciones educativas, una primaria, una secundaria, una preparatoria, un bachillerato, incluso en algunas universidades donde pues ya se admite a personas con algún tipo de necesidad especial. ¿Sale? Generalmente es donde nosotros vamos a encontrar que se hacen esos procesos de evaluación para determinar pues si realmente lo que ahí se está llevando a cabo es funcional para la persona que requiere la atención. Y bueno, continuando, vamos a hablar ahora de la inclusión como un proceso de innovación y mejora en las instituciones escolares.
Y tenemos que la definición de innovación educativa contempla diversos aspectos, como son los tecnológicos, los aspectos didácticos, la pedagogía, procesos y personas. Y bueno, aquí es importante mencionarles que la innovación educativa implica un cambio significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí nosotros debemos incorporar un cambio en los materiales, métodos, contenidos o en los contextos implicados dentro de la enseñanza. Y aquí, bueno, básicamente es lo que decíamos la clase anterior, ¿no? Que todos los métodos o todos los programas académicos no tienen que ser específicos, bueno, no tienen que ser programas, ¿cómo decirlo? Pues orientados a lo mejor hacia cada una de las personas, ¿no? Todos los programas pueden ser iguales para personas con necesidades especiales o para personas que no presentan ningún tipo de necesidad. Simplemente pues tiene que haber algunas adaptaciones. Decíamos la semana pasada que en el caso, por ejemplo, de las personas que son ciegas, pues lo ideal es que las adaptaciones sea que esos programas o el material que esa persona vaya a trabajar esté en lenguaje braille, de tal manera que la persona lo pueda escribir, lo pueda entender y lo pueda leer. En el caso de las personas, hablamos de las personas sordomudas, decíamos también que, bueno, ahí particularmente lo que se tiene que hacer es que la persona que esté al frente del grupo, pues tiene que manejar el lenguaje de señas, de tal manera que se pueda comunicar con la persona que tiene esa necesidad especial. Entonces decíamos que no es necesario que los programas sean diferentes para una persona o para otra, simplemente se tienen que hacer las adaptaciones que correspondan a la persona que en ese momento presenta la necesidad especial. O bien que se tengan las innovaciones tecnológicas al interior de las instituciones para que, por ejemplo, una persona que es ciega y requiere una impresión, pues se puede imprimir en la institución y que todo lo que se imprima salga en lenguaje braille, de tal manera que la persona, bueno, pues tenga ese acceso a la información, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso es lo que nos dice este punto. Y también, bueno, es importante mencionarles que hoy en día, pues nuestro mundo está cambiando de manera cada vez más acelerada y la educación, pues no es una excepción, ya que la velocidad que se requiere para responder a los nuevos retos que se presentan dentro del sector educativo obliga a cada una de las instituciones a estar mejor informadas sobre los diferentes cambios o las diferentes tendencias que se van presentando, de tal manera que puedan participar e ir un paso adelante en cada uno de los procesos que constantemente pues se tienen que ir innovando o procesos que se tienen que ir adaptando según las necesidades de las personas a las que ahí atiendan. ¿Sale? Entonces, pues básicamente es eso, ¿no? Que dentro de las instituciones pues se tengan esos cambios, se esté dispuesto a innovar y sobre todo que sean instituciones que estén abiertas a un cambio pues obviamente que va a ser positivo tanto para la persona a la que están atendiendo como para ellos, porque bueno, les va a dar esa facilidad de en un futuro pues seguir atendiendo a más personas que presenten algún tipo de necesidad especial o en este caso algún tipo de discapacidad. También, bueno, es importante mencionarles que la naturaleza de la innovación también considera cómo es que el tipo de innovación pudiera afectar el acceso a la educación, los planes de implementación, la práctica educativa y la experiencia del usuario final, que en la mayoría de los casos son los estudiantes. Y bueno, aquí es importante mencionarles que dentro de México, el Tecnológico de Monterrey ha sido pionero en la comprensión y entendimiento de los tipos de innovación que van desde disruptiva hasta la incremental. Todo ello después de seguir un proceso de consulta y validación con la comunidad académica de la institución. Aquí, bueno, una vez que ellos hicieron esa consulta, seleccionaron las siguientes definiciones. Primero,
bueno, más bien aquí les voy a compartir cómo dividieron ellos la innovación educativa. Primero que nada, tenemos la innovación disruptiva. Se define a la innovación disruptiva en educación como aquella propuesta que tiene el potencial de impactar a todo el contexto educativo y su impacto permite que la evolución lineal de un método, técnica o proceso de enseñanza-aprendizaje cambie, alterando la evolución lineal del contexto educativo. Todo ello modificando permanentemente la forma en la que se van a relacionar los actores del contexto, los medios y el entorno mismo. ¿Sale? Eso sería en cuanto a la primera definición o el primer punto que ellos definieron para esta cuestión. Después tenemos la innovación revolucionaria y tenemos que este tipo de innovación educativa muestra la aplicación de un nuevo paradigma. Denme un segundo. Perdón. Entonces, decíamos que este tipo de innovación educativa muestra la aplicación de un nuevo paradigma y se revela como un cambio fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje y un cambio significativo de las prácticas ya existentes, y su aportación al proceso de enseñanza-aprendizaje es tan significativo que no tiene contexto previo dentro del sector educativo. Después tenemos la educación, más bien la innovación incremental. Tenemos que es un cambio que se construye con base en los componentes de una estructura ya existente dentro de una arquitectura o diseño ya establecido. Es decir, esto nos ayuda para refinar y mejorar un elemento, metodología, estrategia, proceso, medio de entrega o procedimiento ya existente. Después tenemos la mejora continua y se considera que es mejora continua cuando se proponen cambios que afectan parcialmente a alguno de los elementos de innovación educativa sin alterar de forma relevante el proceso. Un ejemplo, una eficiencia de operación, entrega o procedimiento de alguna actividad que se esté desarrollando al interior de un aula de clase. Y bueno, pues aquí no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que quisieran aportar para que podamos complementar esta información. No, ingeniero, todo claro. Claro. Ok, excelente. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestra unidad número 4, la cual lleva por nombre la diversidad en el contexto escolar. Denme un minuto. Listo. Ok, entonces decíamos que la unidad número 4 lleva por nombre la diversidad en el contexto escolar. Y bueno, la primera temática de esta unidad sería la atención a la discapacidad. Y bueno, aquí es importante mencionarles que fomentar una cultura de prevención de la discapacidad y de respeto, equidad, integración y desarrollo de las personas con discapacidad mediante una mayor infraestructura de servicios de atención, rehabilitación, tratamiento, información y atención médica para las personas con algún tipo de discapacidad. Bueno, aquí básicamente pues es que dentro de las instituciones educativas pues se tiene que tener como que esas alternativas médicas, ¿no? Para dar atención a las personas que en determinado momento pudieran presentar algún inconveniente derivado de la discapacidad
que en este caso presenta la persona. O bien, pues simplemente para dar solución a algún inconveniente o algún incidente que se pudiese presentar en torno a esta persona con discapacidad y bueno, en torno a las demás personas o los demás alumnos que forman parte de la institución educativa que nosotros tenemos o en la cual nosotros estamos prestando nuestros servicios. ¿Sale? Entonces, básicamente, pues este primer punto es eso, que se tengan esos medios médicos o que se tenga un espacio de enfermería donde se pueda dar esa atención a las personas que así lo requieran, ya sea por algún inconveniente o bien por algún incidente que se pudiera suscitar, según, bueno, sea el caso. Y también es importante mencionarles que la atención de las personas con discapacidad en México es un área de oportunidad que fortalece el lado humano y visualiza el compromiso del gobierno. Todo ello para la búsqueda de la justicia social en equidad de oportunidades, reconociendo en todo momento los derechos y obligaciones de las personas que forman parte de este grupo, de tal manera que formen parte del cambio social que se vislumbra en un futuro pues no muy lejano. También es importante mencionarles que el gobierno pretende que se otorguen igualdad de oportunidades en cuanto a educación, empleo, cultura, recreación y deporte, de tal manera que se pueda garantizar que haya un pleno respeto en cuanto al ejercicio de sus derechos y equidad en cuanto al acceso de los derechos, de tal manera que las personas puedan mejorar su calidad de vida. ¿Sale? Hoy en día, bueno, pues ya se está buscando mucho que se brinde apoyo a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, de tal manera que se puedan eh, pues encontrar, digámoslo así, bien aceptadas al interior de un núcleo social, ya sea la escuela, el trabajo, en alguna actividad deportiva, cultural, o simplemente que se les acepte por lo que son, por personas al interior, pues, de cualquier tipo de actividad, pues, que involucre a cierto número de personas, ¿no? Realmente, hoy en día, pues sí, ya se está trabajando mucho en esa cuestión. Y si nos vamos nosotros a aquellas instituciones que lo están haciendo, pues tenemos el CONAPRED en conjunto, pues ya con el gobierno, en este caso federal, y algunas otras instancias de gobierno estatal y municipal que se han preocupado por lograr esa inclusión de personas con algún tipo de discapacidad, como se los decía, en algún tipo de extracto, en algún tipo de sector social o en algún tipo de actividad que ellos deseen desarrollar en determinado momento. Y bueno, también es importante mencionarles que la educación y la formación para el trabajo son las guías que permiten a los grupos sociales implementar espacios laborales para sus miembros y son la base para un desarrollo social constante, permanente y competente. Y bueno, para ello es fundamental que las personas con algún tipo de necesidad especial o con algún tipo de discapacidad tengan acceso a la capacitación, ya que la capacitación es un modelo que facilita la integración social. Sin embargo, la organización de la sociedad civil en grupos específicos con objetivos comunes ha ayudado para que se fortalezca la búsqueda de opciones para sus agremiados, o en este caso para las personas que están afiliadas a determinado grupo social o a determinado grupo que se dedique al apoyo de personas con discapacidad. Por ejemplo, aquí en México hay una plataforma que se llama Entrale. Es una plataforma que solo está diseñada para personas con discapacidad. ¿Qué hace esa plataforma o qué hacen dentro de esa organización? Bueno, pues brindan oportunidades de capacitación en diferentes áreas a todas aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, pero que desean aprender, que desean seguir mejorando, ya sea para emplearse o bien para autoemplearse. Al finalizar cada uno de los cursos de capacitación que las personas toman, esta organización les da el acceso o les da la facilidad a una fuente de empleo. Obviamente, pues aquí ya no depende tanto de la organización, aquí también ya depende mucho de la persona, ¿no? Si la persona dice, ¿sabes qué? Pues sí, yo ya terminé mi curso de capacitación contigo y ahora me interesa emplearme,
bueno, pues qué opciones tienes. Pero si la persona dice, ¿sabes qué? Pues ya tomé el curso, estuvo bueno, pero no me interesa trabajar. Bueno, pues ya la organización no hace por obligar a la persona, ¿no? A generar esa fuente de empleo que a lo mejor le pudieron ayudar a tener. Entonces, bueno, pues esa es una de las plataformas o es una de las organizaciones aquí en México que actualmente está brindando cursos de capacitación para aquellas personas, bueno, pues que tienen eh, esa necesidad de seguir aprendiendo, como les decía, para emplearse o bien para autoemplearse. Y bueno, aunado a eso, pues tenemos algunas otras organizaciones, ¿no? Tal es el caso de la Secretaría del Trabajo, eh, que por parte de sus institutos de capacitación aceptan a personas con algún tipo de discapacidad para que igual se puedan formar y en determinado momento pues se puedan emplear o, lo reitero, se puedan autoemplear. Aquí, bueno, pues ya es más decisión de la persona que de las organizaciones. Otra institución que les puedo mencionar aquí en México, otra organización, es una plataforma que se llama Ágora. Es una plataforma que igual trabaja mucho con personas con discapacidad. Sin embargo, la única cuestión que yo veo en cuanto a esta plataforma Ágora es que las personas que se quieren capacitar ahí necesariamente tienen que tener un iPhone, eh, o un iPad, puesto que son las únicas herramientas con las que se trabaja al interior de esta organización. Hablando en cuanto a herramientas tecnológicas, esto se refiere. Tal vez sería el único inconveniente que yo le pudiera ver a esta plataforma Ágora. Y bueno, así como Ágora, Entrale, la Secretaría del Trabajo, los institutos de capacitación, pues hay algunas otras organizaciones que se han dedicado a brindar este tipo de servicio, de tal manera que las personas pues, puedan seguir fortaleciendo sus conocimientos, puedan seguir aprendiendo y, ¿por qué no?, se puedan encontrar inmersos dentro del mundo laboral y se puedan encontrar inmersos dentro de una sociedad que a lo mejor en determinado momento pues los había apartado un poco por el tipo de condición que presentaban. Después tenemos que el objetivo primordial de la capacitación y el adiestramiento productivo es la incorporación real de las personas con discapacidad en un marco que involucre, denme un segundo, perdón, les decía que de las personas con discapacidad en un marco que involucre un impacto social de fondo. Es decir, eh, pues que la persona se vea beneficiada en la medida en la que la coordinación eh, de esa organización con algunas otras instituciones con las cuales tenga convenio, pues pueda ir trabajando, ¿no? Obviamente, pues habrá cursos que puedan tomar, en este caso, todas las personas con discapacidad, o habrá cursos que estarán simplemente limitados a personas con un solo tipo de discapacidad. Sin embargo, bueno, pues aquí ya es un trabajo coordinado que puede hacer el DIFEM y las diferentes organizaciones con las que ellos tengan algún tipo de convenio para trabajar. Hago un paréntesis y les comento, nos cierra la sala alrededor de 10 minutos, entonces les pediría de favor que una vez que nos cierre la sala, nos volvamos a conectar. Sí, Fer, gracias. Al contrario. Y bueno, para lo que les acabo de mencionar, en septiembre de 2014 a la fecha se han llevado diferentes reuniones de tal manera, bueno, que se pueda seguir trabajando de manera coordinada y se pueda seguir procurando el bienestar y la inclusión social de todas aquellas personas que forman parte de algún tipo mm, de núcleo de individuos con algún tipo de discapacidad, llámese visual, motriz, auditiva, etcétera. Y bueno, todas estas reuniones que se han venido haciendo desde septiembre del 2014 han sido con instituciones de educación técnica superior y centros de capacitación,
para la promoción de acciones de capacitación y adiestramiento productivo para más de 13,300 personas con discapacidad. Y bueno, aquí también es importante mencionarles que para coadyuvar con lo anterior, se considera a la familia como la base central del proceso de inclusión social de las personas con discapacidad, por lo que se llevaron a cabo diferentes asesorías a través de pláticas a los sistemas municipales DIF. Todo ello con el propósito de conformar grupos de autoayuda de personas con algún tipo de discapacidad, de tal manera que se pudieran promover acciones de integración en beneficio de 9,690 personas. ¿Sale? Entonces, pues sí ha sido un gran número de personas a las que se ha capacitado. Realmente no es a lo mejor ni un 20% de toda la población, en este caso mexicana, pues que atraviesa algún tipo de condición de discapacidad. Sin embargo, pues ya 13,600 personas es un índice pues un tanto favorable, ¿no? Para que esas personas pues se puedan capacitar o se puedan autoemplear o emplear en determinado momento. Y bueno, pues esas pláticas que organizan por parte del DIF igual son bastante funcionales para que las personas pues vayan haciendo conciencia, ¿no? Que una persona con alguna necesidad especial o una persona con algún tipo de discapacidad pues tiene acceso a las mismas oportunidades, los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier otro individuo. De hecho, en diciembre hay una semana, me parece que es del 1 de diciembre al 5 de diciembre, que se hacen pláticas en diferentes instituciones. Todo ello, bueno, pues en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. No sé si alguien recuerde cuál era el Día de las Personas con Discapacidad. 3 de diciembre. Excelente, así es. Entonces, del 1 al 5 de diciembre, instituciones como los DIF y algunas otras organizaciones organizan charlas toda esa semana, concientizando pues a la población de la importancia que tiene admitir a una persona con discapacidad dentro de un núcleo social. Obviamente, pues también se requiere mucho del apoyo de la familia, pero como decíamos al inicio del curso, no es que nosotros como familia le hagamos las cosas a la persona con discapacidad. Es aquí más bien que nosotros le demos el apoyo, que se le motive a esa persona para que esa persona pues tome la iniciativa y en determinado momento pues empiece a realizar sus actividades. Si nosotros le hacemos todas las actividades, pues realmente no va a haber ningún beneficio y el impacto no va a ser positivo. Muy por el contrario, va a ser un impacto negativo, puesto que la persona se va a ir acostumbrando a que se le tiene que hacer todo. Obviamente, pues hay discapacidades en las que sí es un poco más alto el índice de responsabilidad que se tiene hacia el individuo. Sin embargo, si se trabaja de forma óptima con esa persona, la persona pues puede desarrollar esas cualidades, esas características que le permitan en determinado momento pues valerse por sí mismo. Y bueno, a lo mejor es un poco burdo el ejemplo, ¿no? Pero hace unos días estaba viendo un programa de La Ley y el Orden y justamente tocaba en ese tema de las personas con discapacidad, en este caso pues era síndrome de Down. Y bueno, la verdad es que fue bastante agradable ver que a pesar de que era un programa, pues dos personas que tenían síndrome de Down pues se valían por sí mismas. Incluso esas dos personas pues decidieron vivir juntos, formar una familia. Eran personas independientes porque se trabajó con ellos desde temprana edad para que así pudieran ser. Ellos cocinaban, ellos hacían sus compras y ambos trabajaban. La chica trabajaba en un centro comercial y el chico trabajaba en una farmacia. Entonces, pues digo, a lo mejor es un programa, ¿no? Pero es un claro ejemplo que siempre y cuando se pueda trabajar con esas personas de buena manera, se les dé esa oportunidad, pues esas personitas van a reaccionar, van a sentirse aceptadas y obviamente pues van a dar lo mejor de sí para siempre ir un paso adelante de los demás, ¿vale? Entonces, pues básicamente es lo que se pretende en determinado momento con las capacitaciones que se están llevando a cabo dentro de México y las pláticas que se están organizando
en la primera semana de diciembre. ¿Sale? Esa es la finalidad, pues, de hacer ese tipo de actividades. Y bueno, también es importante mencionarles que en materia de rehabilitación de personas con discapacidad, uno de los más grandes retos del gobierno federal, estatal y municipal es que la población demandante tenga acceso a los servicios de atención médica y rehabilitación y que estos cuenten con personal profesional que imparta los tratamientos adecuados a este grupo vulnerable. Obviamente, pues los tratamientos que ahí se tienen que dar tienen que ser acorde a la discapacidad que presenta la persona. No le van a dar el mismo tratamiento a una persona que tiene discapacidad auditiva que a una persona que a lo mejor tiene discapacidad motriz. ¿Sale? Entonces, pues obviamente aquí se tiene que evaluar el tipo de discapacidad para que dentro de esa institución se tenga el personal idóneo que pueda dar esa atención. Y bueno, pues en México tenemos muchos ejemplos, ¿no? Tenemos los CRIP, que son lugares en los que se atiende a personas con algún tipo de discapacidad, se les da rehabilitación. Y bueno, por cierto, hace rato que mencionábamos las instituciones que apoyan a las personas con capacitación, los CRIP son uno de ellos. De hecho, hay muchos lugares de estos que ya imparten cursos de capacitación y que también cuentan con una bolsa de trabajo para apoyar a las personas a generar una fuente de empleo. Después es importante mencionarles que la rehabilitación a personas con discapacidad es un proceso destinado a permitir que las personas con alguna discapacidad alcancen y mantengan un nivel óptimo de desempeño físico, sensorial, intelectual, psicológico o social. Y la rehabilitación abarca un amplio abanico de actividades como lo es la atención médica de rehabilitación, terapia física, la terapia del lenguaje, terapia ocupacional, entre algunas otras. Hasta aquí, bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Ok, bueno, el siguiente tema de esta última unidad sería